Subanet y colaboradores, en su artículo publicado en el año 2018 en la Revista Mundial de Investigaciones Farmacéuticas, clasifican los biomateriales de acuerdo a su composición química y de su interacción con los tejidos o la respuesta del huésped. De acuerdo a su composición química, los clasifican en metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Los metales son los más utilizados para prótesis en áreas que soportan cargas, como es las prótesis de cadera y de rodilla. También son utilizados como válvulas cardíacas, stents cardíacos, placas de fijación, tornillos, entre otros. Dentro de los metales, los más utilizados son las aleaciones, ya que permiten modificar o mejorar sus propiedades, tales como la resistencia a la corrosión, por ejemplo. Entre los ejemplos que tenemos de aleaciones existen la de cromo-cobalto, níquel-cromo, cromo-cobalto molibdeno. Dentro de las principales consideraciones de selección de este tipo de material podemos encontrar la biocompatibilidad, las propiedades mecánicas adecuadas, la resistencia a la corrosión y el costo razonable. Dentro de su ventaja, este tipo de material tiene memoria de forma. Eso quiere decir que una vez que cesa o que se elimina una fuerza capaz de deformarlo, ellos pueden regresar a su forma original. Son resistentes a la fatiga y a la degradación y son fáciles de esterilizar. Dentro de las desventajas, aún existe la posibilidad de que sean fáciles de corroer y que produzcan algún efecto tóxico en el organismo por la liberación de iones metálicos. Los polímeros los clasifican en naturales y artificiales. Dentro de ellos mencionan el colágeno, las siliconas y el nylon. Debido a su biocompatibilidad, son ampliamente utilizados en el campo biomédico, en reemplazo y sustitución de diversos tipos de tejido blando, en prótesis mamarias, lentes intraoculares, lentes de contacto, injerto cardiovascular, recubrimiento de tabletas farmacéuticas, entre otros. Según el mecanismo de interacción dentro del cuerpo o respuesta del huésped, Subanet y colaboradores clasifican los biomateriales en bioinertes, bioactivos y bioresorbibles. Los bioinertes son aquellos materiales que, una vez introducidos en el cuerpo, son capaces de provocar una respuesta mínima en los tejidos. Entre ellos tenemos el acero inoxidable, la circonia parcialmente estabilizada, la alúmina y el titanio, entre otros. Los materiales bioactivos son aquellos que, una vez introducidos en el organismo, son capaces de interactuar con el tejido circundante, el tejido óseo circundante, incluso con el tejido blando. Esto hace que haya un intercambio iónico entre el material del implante y los fluidos corporales, formando lo que se conoce como carbonato de apatita activo. Esto corresponde a la parte mineral del hueso o a la fase mineral del hueso. Entre los ejemplos tenemos la hidroxiapatita sintética, el biovidrio y las cerámicas vítreas. Los biomateriales bioresorbibles son aquel tipo de material que, al ser introducido en el organismo, se van reabsorbiendo y sustituyendo progresivamente por un tejido más avanzado, como puede ser el tejido óseo. Dentro de este tipo de materiales encontramos el fosfato tricálcico, el óxido de calcio, el carbonato de calcio y el yeso. Hablando un poco de biocompatibilidad, podemos decir que el glosario de términos de prostodoncia del año 2023 la define como aquello que es capaz de existir en completa armonía con los tejidos biológicos circundantes. Subanet y colaboradores la definen como la propiedad que no produce ningún tipo de respuesta tóxica o inmune en el organismo. El cuerpo humano, entonces, cuando ingresa un cuerpo extraño, es capaz de decidir como cuerpo extraño o tóxico y regenerar o crear una respuesta inmune. Por el contrario, si esto no sucede, si no se da esa respuesta inmune, se puede decir que el elemento es biocompatible. Para ello, el dispositivo o el elemento debe ser lo suficientemente fuerte que no se rompa dentro del cuerpo. Por ejemplo, es el caso de las válvulas cardíacas. Ellas abren y cierran alrededor de 70-80 veces por minuto, por lo cual el dispositivo de implante debe ser lo suficientemente fuerte y no colapsar, porque de otra manera el paciente moriría.
Los materiales y dispositivos que están destinados para su uso en cuerpo humano entonces deben regirse por regulaciones y evaluaciones que establezcan su biocompatibilidad. Normativas vigentes de la ISO y la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, establecen una serie de pruebas preclínicas y clínicas que garanticen el uso de estos dispositivos y elementos en el cuerpo humano. Estas pruebas entonces van a depender del individuo, de las características del equipo, de los elementos que componen ese equipo y del uso clínico para el cual está diseñado o previsto.